te siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El efecto de la justicia, o como dice la Biblia, el producto de la justicia será la paz. ¿Qué significa eso, el efecto de la justicia? El profeta Isaías 32, versículo 17, nos comenta de ese efecto y de esa justicia. ¿Qué es eso? La justicia de Dios. ¿Y por qué la justicia de Dios es tan importante para nosotros? De las aproximadamente 39 parábolas que el Señor Jesucristo en los 4 evangelios, el Espíritu Santo nos comenta, aproximadamente 39 parábolas, ahí podemos aprender, por ejemplo, que el Señor Jesucristo habló 19 veces del reino de Dios. 19 parábolas solo van sobre el reino de los cielos. Ese reino que vino a la tierra con el nacimiento de Jesucristo, con su vida y su persona. Jesucristo es el centro del reino de Dios. Y de esas 39 parábolas, 19 de ellas van sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Algunas van sobre el perdón, otras sobre la paciencia, otras sobre la influencia de este mundo. Otras parábolas van sobre la restauración de relaciones. Y algunas nos enseñan la búsqueda del ser humano en la vida. Pero existen dos parábolas. Existen dos parábolas muy interesantes que nos hablan de la justicia. Esas dos parábolas las podemos encontrar en el Evangelio del Señor Jesucristo según Lucas, capítulo 18, del 1 al 14. Estas dos parábolas solo se encuentran en el Evangelio del Señor Jesús según Lucas. En la primera parte, en la primera parábola, el Señor nos enseña y nos da una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Estas dos parábolas nos enseñan la necesidad de orar, el efecto de la oración y el poder de la oración. Y sabes, querido oyente, hay una promesa de Dios
Hay una promesa de Jesucristo. En Mateo 21, versículo 22 dice que todo lo que en la oración, dice literalmente en griego, anhelamos por fe, lo vamos a recibir, o como dice en griego literalmente, lo vamos a abrazar y a tocar. Todo lo que anheles con fe, todo lo que anheles con fe. Si anhelas algo con fe, no vas a orar una vez, ni tampoco dos. Vas a orar todas las veces que sean necesarias. Dice, todo lo que anheles con fe en la oración, créelo. Y dice, será tuyo, lo tocarás y lo abrazarás. La oración puede todo. No hay nada en esta tierra que no se pueda cambiar con oración. La oración es más potente y más fuerza y más fuerte que todo poder diabólico. Ningún demonio puede resistir al poder de la oración de una persona que ora con fe. La oración es impresionante. La oración tiene un poder impresionante. Ninguna maldición, ninguna hechicería, ni brujería, ningún demonio puede resistir al poder de la oración de una persona que le cree a Dios. Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Y en estas dos parábolas de Lucas 18 podemos leer de personas que estaban orando. Y la primera persona que oró fue una viuda que clamó justicia en la tierra. Las segundas personas, o las dos segundas personas que oraron, en Lucas 18, versículo 9 adelante, reclamaron justicia del cielo. Interesante. Justicia en la tierra, justicia del cielo. Justicia delante de nuestros enemigos en la tierra y justicia delante de Dios. Y en Lucas 18, del 1 al 8, el Señor nos enseña sobre la necesidad de reclamar por la oración la justicia aquí en la tierra, delante de nuestros adversarios. Si tú sientes que algo no va bien en el trabajo, si tú sientes cierta injusticia, entonces es el momento de orar que Dios te haga justicia. Esa es la justicia en la tierra, la justicia delante de tus adversarios. Si tú estás en una situación de injusticia, no pares de orar, sigue. Como nos enseña el Señor Jesús en Lucas 18, del 1 al 8. Sigue orando y pidiendo al Señor que te haga justicia. ¿Qué significa eso? Que lo que te pertenezca, que venga a ti. Lo que es tuyo, es tuyo. No te dejes quitar lo que te pertenece. Clama al cielo que te haga justicia en la tierra. Porque tú tienes todo el derecho, a través de Jesucristo, clamar que Dios te haga justicia. Pero en la próxima parábola de Lucas 18, de 9 al 14, ahí aprendemos sobre la justicia delante de Dios. Y dice Lucas 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros,
dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy las gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Y dice la Biblia en versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Jesucristo dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado. Es interesante que dice justificado. No era lo que probablemente buscaron, pero era lo que necesitaban los dos. Pero solo uno se fue a casa justificado. Porque el que quiere ser justificado por sus propias obras según la ley. Existen las obras de la fe. Esas son las obras en las cuales tú y yo vivimos. Y tenemos que vivir obras por fe. Pero la Biblia conoce también las obras de la ley para la justificación. Y eso no funciona. El apóstol Pablo nos lo enseña en Gálatas 5, versículo 4. Que todo el que quiere ser justificado a través de la ley va a caer de la gracia. Pero cuando uno experimenta la gracia, hace obras, pero no según la ley, sino obras por fe que glorifican a Dios. Y la parábola esta es tan importante. Esta parábola es tan importante porque nos enseña lo que necesitamos: la justicia de Dios. Y querido oyente, no te puedes imaginar lo importante que es la justicia de Dios. La justicia de Dios, junto con la gracia de Jesucristo, nos lo enseña el apóstol Pablo en Romanos 5, que por la gracia hemos recibido la justicia de Dios. La justicia de Dios es tan importante que en 2 carta de Corintios 5, versículo 21 dice que Jesucristo, Él se convirtió en pecado, sin conocer pecado, Él se convirtió en pecado para que tú y yo, sin conocer justicia, fuésemos hechos justicia. Cuando Jesucristo, en la cruz, a las puertas de Jerusalén, cuando allí Él fue crucificado y Él tomó nuestros pecados y se convirtió en nuestro pecado, quiero que sepas que lo mismo que Jesucristo allí en la cruz te representó a ti, ahora tú has recibido la justicia de Dios. Tú y yo somos la justicia porque Jesucristo se convirtió en pecado. Por eso es imposible ser salvado por una religión o otra religión. Es imposible, porque el poder del pecado, el poder de la muerte, solo Jesucristo destruyó las obras del diablo, las obras de la carne, la influencia del pecado y el último enemigo, la muerte. Y Jesucristo no pudo vencer la muerte mientras vivía. Fue la muerte de Jesucristo que le permitió
por la resurrección, destruir al último enemigo, que era la muerte. Jesucristo tiene las llaves del Hades y de la muerte, dice en Apocalipsis 1. Él se convirtió en pecado para que tú y yo fuésemos la justicia de Dios. La justicia de Dios, no la confundas con la justicia del ser humano. La justicia de Dios es tan importante que es lo único que Jesucristo te pide que buscas. Como hemos leído, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque según Romanos 5, la gracia de Jesucristo reina por la justicia. Y el cetro del reino de Dios es el cetro de justicia. El Señor es nuestra justicia. Buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios. Y todas las otras cosas serán añadidas. Pero la pregunta es, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la relación que Él te regala, la cercanía con cual Él te atrae, la naturaleza que te da el nuevo nacimiento, el acceso por gracia a las promesas y la posición a su diestra, porque juntamente con Jesucristo hemos resucitado. Jesucristo ha resucitado y nosotros hemos resucitado juntamente con Él. La justicia de Dios es la relación, la cercanía, la naturaleza, el acceso y la posición que Él te regala para poder tener una íntima, cercana relación con Él. Sin justicia es imposible acercarse a Dios. Su justicia que Él te regala te permite tener acceso a su presencia y a su naturaleza. Su justicia te hace partícipe de las promesas de Dios. Su justicia te hace inmune contra todas las acusaciones diabólicas, carnales, religiosas. Por eso dice el apóstol Pablo, no hay condenación ninguna. Si tú crees en Jesucristo, tú vives bajo la ley de la gracia, no bajo la ley de Moisés. Porque en el Antiguo Testamento la justicia era una demanda. En el Nuevo Testamento la justicia es un regalo. En Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y mira lo que dice Isaías 32, versículos 17 y 18. El efecto, el fruto de la justicia será la paz. Y el labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y dice el Señor, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Cómo sabes que tienes justicia delante de Dios? Según Romanos 5,
versículo 1 adelante, dice, justificados por la fe tenemos paz con Dios. La paz en tu corazón, esa paz que te dice que entre ti y Dios el Padre todo está bien. Y sabes, querido oyente, por la obra de Jesucristo, por su amor, por todo lo que Él ha hecho, nosotros hemos recibido el perdón de los pecados. No hemos recibido el espíritu de este mundo, como dice primera carta de Corintios 2:12. No hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios, por su gracia, nos ha regalado. La justicia te da paz, porque si no tienes paz, no puedes tener fe. La paz te permite tener fe, porque si no hay paz interior, no una paz que viene o que uno cree recibir por un ejercicio religioso o por otras cosas como yoga o no. Lo que tú y yo necesitamos es paz en lo profundo de nuestro corazón. La paz con Dios, la paz con todo el universo, que solo es posible a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. La paz es el resultado de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Y cuál es el efecto de esa justicia? Como dice Isaías 32:17, el efecto es paz, seguridad, tranquilidad, sanidad, reposo. La paz de Dios, que viene por la justicia de Dios, no se puede alcanzar por una religión. Es imposible. Ninguna religión te puede transmitir la justicia de Dios. La justicia de Dios significa ser aceptado y tener la naturaleza que Dios acepta. Y eso solo se recibe por la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo es impresionante. Como dice Romanos 5, que la gracia reina por la justicia. Es imposible por una propia religión. Y no importa qué religión es. Es imposible tener esa justicia delante de Dios. Oye lo que dice el profeta Isaías 64, versículo 6. Dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Todo nuestro intento por cierta religión no sirve nada. Si quieres ser salvo, querido oyente, si quieres recibir el perdón de los pecados, si quieres recibir la vida eterna, solo es posible si recibes a Jesucristo en tu corazón. Solo en Jesucristo está la gracia de Dios. Solo en Jesucristo tenemos paz. Paz con Dios, paz con nosotros y paz con nuestro próximo. En Isaías 64, versículo 6, no dice que nuestros pecados son inmundicia. No. Dice que nuestro propio
intento de justicia es como un trapo de inmundicia. Oye lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículos 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todo al lado de Jesucristo es basura, impresionante. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y ahora oye, no teniendo mi propia justicia, que viene por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Romanos 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y dice, y resucitado para nuestra justificación. Tú y yo hemos recibido la justicia. La justicia. ¿De dónde viene esa justicia? ¿De dónde viene esa justicia perfecta? La única justicia que es aceptada por Dios. ¿De dónde viene? Esa justicia viene de la persona de Jesucristo. Y sabes, querido oyente, tú no puedes comparar a Jesucristo con nadie. Jesucristo, Él es el Mesías. Jesucristo, Él es Dios. Él es el eterno Dios. Jesucristo es el Salvador, el único. Él vino para salvarnos. ¿Y sabes una cosa graciosa? Que cuando dice la Biblia que en el cielo hay una fiesta, cuando un pecador se arrepiente, dice que los ángeles se alegran en el cielo y hacen una fiesta. ¿Sabes algo gracioso? En el cielo, cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta. Pero en esa fiesta no se festeja al pecador, sino solo al Salvador. Jesucristo es todo. La justicia, la gracia, la misericordia, todo es la obra completa de Jesucristo. Dios el Padre a Jesucristo le llama el segundo Adán. Y Dios lo puso todo en una carta. Todo lo puso sobre su Hijo. Si Jesucristo hubiera fallado, nunca más hubiera existido una posibilidad de ser salvo. Es imposible recibir la salvación fuera de Jesucristo. Imposible, no la hay. Porque solo Él te perdona. Él es el camino. Él es la puerta. Él es la vida, la verdad, la luz, el pan del cielo. Él es el buen pastor. Y como dijo Jesucristo, nadie puede venir al Padre sino solo por mí. La justicia perfecta, la justicia que no ha sido regalada,
proviene de Jesucristo, el Hijo de Dios. La justicia de Dios es la vida de Jesucristo. Mira lo que dice Romanos 5, versículos 17 al 21. Dice que si por la transgresión, o mejor dicho, por el pecado de uno, si por el resultado del pecado de uno reinó la muerte reinó porque uno pecó. Atención, imagínatelo, es como esta pandemia que ha habido. Al principio de la cadena solo hubo un infectado y luego se infectaron todos, o casi todos. Con el pecado fue semejante. Uno fue infectado con la muerte y todos fueron infectados con la muerte. Y dice la Biblia, si uno tuvo el poder de infectar a todos, mucho más reinará en la vida por uno solo. Mucho más reinarán en la vida lo que reciben la abundancia de la gracia. La gracia de Jesucristo es miles de millones, de billones, de trillones, de millones, de millones, de billones, de millones, de trillones, de billones, de lo que quieras imaginarte. La gracia de Jesucristo es más poderosa que todo pecado. La gracia de Jesucristo es impresionante. Y Él nos regaló la gracia y el regalo de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos. Pero de la misma manera, por la justicia, la vida de Jesucristo, Él es el justo. Cuando la Biblia habla del justo, Jesucristo es el único justo. Y a través de su justicia, vino a todo ser humano, al que quiere recibir a Jesucristo como Salvador, la justificación de la vida. Porque si por una desobediencia los hombres fueron constituidos como pecadores, asimismo por una obediencia. Acuérdate, no fue tu obediencia, sino la obediencia de Jesucristo, la que nos convirtió en justos. Porque a donde el pecado abunda, sobreabunde la gracia. Y dice, para que, así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia. Por eso es muy importante, queridos, saber que tú eres justo delante del Señor. La justicia es tan importante que la vida cristiana, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:5 le llama el camino de la justicia. Impresionante. Y Santiago 3:18 dice que el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sin la justicia de Dios no hay paz. Sin la justicia de Dios no hay relación con el Señor. Y sin la justicia no hay fe, no hay relación con Dios. Sin la justicia no hay seguridad.
Si tú no sabes que eres la justicia de Dios, tú no estás seguro en tu vida que Dios te protege. ¿Y sabes? Los demonios saben lo importante que es la justicia. ¿Sabes por qué? Porque en 2 carta de Corintios 11:15 dice que los demonios, y ahora sujétate, se disfrazan como ministros de justicia. Los demonios saben lo importante que es la justicia. Y tienes que saber, querido oyente, si eres creyente, tú eres la justicia de Dios. Si eres la justicia de Dios, tienes el acceso al Señor, la relación con el Señor, la posición delante del Señor, la autoridad. La justicia es tan importante que tienes que saber, los demonios no copian cualquier cosa. Ellos solo copian lo que ellos piensan que es importante. Y el apóstol Pablo, él le llama a su vida, a su ministerio, oye, ¿cómo le llama? En 2 carta de Corintios 3, 8 y 9. Dice, ¿cómo? ¿No será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, oye lo que dice ahora, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justicia en Dios, de la justificación. El apóstol Pablo dice que él recibió ese misterio para convertirlo en un ministerio de predicar la gracia de Jesucristo, la justicia de Dios. En Hechos 20:24 dice que él recibió el ministerio de dar testimonio del Evangelio de la gracia. Queridos, la gracia de Dios es nuestra única oportunidad de ser salvos. Sin la gracia de Jesucristo es imposible ser salvo. ¿Qué significa eso? Que Él nos da su gracia. ¿Qué contiene su gracia? La gracia de Jesucristo significa que Él se acerca a tu vida y Él sabe muy bien lo que tú y yo hemos hecho. Y tienes que imaginarte que Él te dice, hijo, ¿quieres ser salvo? Y tú dices, sí, Señor. Y Él te dice, ¿sabes? Solo podré ser salvo si me permites que yo te perdone y que yo renueve completamente tu vida. Recibir la gracia significa que todo lo que tú y yo no hemos conseguido, todo lo que tú y yo no hemos conseguido, con nuestro propio esfuerzo, Él te lo regala. Él te regala esa vida como si nunca hubieras pecado. Él te regala esa cercanía como si nunca te hubieras alejado. Él te regala esa vida como si nunca hubieras muerto. Él te regala esa conciencia como si nunca se hubiera ensuciado. Él te regala ese corazón como si nunca te hubieras contaminado. Nosotros necesitamos la gracia de Jesucristo, la abundante riqueza de su gracia.
que Él demuestre su gracia a través de su cercanía y de su justicia. Y necesitamos la gracia de Dios, tanto, y el Señor lo sabe, porque Él ha dicho en el profeta Isaías 54:10, que los montes se moverán, los collados temblarán, pero nunca mi gracia se apartará de ti. Por eso tú y yo, querido oyente, tú y yo somos la justicia de Dios. Si eres la justicia de Dios, quiero que estés atento ahora. Si eres la justicia de Dios, eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres heredero de Dios. Y si eres heredero por la justicia de Dios, por la gracia de Jesucristo, te están esperando las promesas más impresionantes. Y quiero decirte de todo corazón que es igual lo que te dice el mundo, que todo va peor y peor. Quiero decirte, si tú crees en Jesucristo, tú irás de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder, pero también de gracia en gracia. Y como dice el profeta Isaías, capítulo 3:10, dile al justo que le irá bien. Hay tantas promesas sobre el justo. ¿Qué recibió Abraham? La justicia, no la santidad. La justicia. Y tú y yo somos justos delante de Dios. Y hay tantas promesas sobre los justos, tantas. Promesas que toda oración que hagas el Señor la va a oír. Como dicen los proverbios, la petición del impío es abominación, pero la petición del justo es su delicia. Por eso, querido, en el nombre de Jesús, querido cristiano, atención, tú eres la justicia de Dios. No te la tienes que ganar, ya la eres. ¿Cómo? La recibiste como un regalo. No porque visitaste muchas misas, pusiste muchas velas, visitaste muchos cultos, no. Un encuentro con la persona de Jesucristo te sana, te salva, te restaura, te perdona, te levanta, te renueva. Porque Jesucristo es nuestra justicia. Y si tú eres la justicia, quiero que te pongas las pilas en el nombre de Jesús. No devil, no demon, ningún demonio, ninguna maldición, ninguna hechicería tiene derecho de acercarse a tu casa. Porque el Salmo 91 es el cumplimiento de aquel que vivió la vida perfecta. Tú y yo podemos vivir en el Salmo 91 porque uno vino a la tierra a salvarnos. Jesucristo es el Señor. Jesucristo reina. Jesucristo tiene el poder. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y en toda eternidad. Clama al Señor. Pídele que restaure tu familia. Querido oyente, si tú crees en Jesucristo, tú eres un heredero de Dios. Y tienes que decirle, Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú me des lo que me corresponde. Ponte la armadura de Dios. En el nombre de Jesús, ata al hombre fuerte, reprende esos poderes diabólicos, proclama que aquel que vive en ti es más grande que aquel que está en el mundo.
Y acuérdate, hay una promesa impresionante en el profeta Isaías 54, versículo 17. Impresionante. Y quiero que estés atento. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Y dice literalmente en hebreo: y su justicia viene de mí. ¿Sabes por qué ninguna arma puede funcionar contra ti? Porque la justicia de Dios te hace inmune contra toda maldición y ataque diabólico. Tú eres la justicia de Dios por la gracia. Como dice la Biblia de las Américas, muy bien traducido: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y ahora oye: y su justicia viene de mí. La justicia nuestra nos protege. La justicia que hemos recibido por Jesucristo. Tú y yo somos la justicia. Y la gracia reina por la justicia. Por eso, en el nombre de Jesús, no desmayes, ponte de pie. Proclama el reino de los cielos, el reino de Dios, en el nombre de Jesús. Si Jesucristo vive, tu familia será restaurada. Si Jesucristo vive, Él te ayudará. Si Jesucristo vive, Él te protegerá. Si Jesucristo vive, Él te sanará. ¿Por qué? Porque el día que descubras cuánto Dios te ama, Él te ama con un amor que no te puedes imaginar. Dios te ama. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, a destruir las obras del diablo. Jesucristo, Él es el Señor. Jesucristo vive. Jesucristo reina. Y Jesucristo regresa. Y acuérdate, aquel que no conoció pecado, pecado fue hecho por nosotros, para que tú y yo, que no hicimos justicia, por la gracia, nos convertimos en la justicia de Dios. Por eso levanta tu cabeza. ¿De dónde vendrá tu ayuda? Tu ayuda vendrá de aquel que hizo el cielo y la tierra, de aquel que anduvo sobre las aguas, de aquel que resucitó a Lázaro, aquel que es el mismo ayer, hoy y en toda eternidad. Pon toda tu confianza en Jesucristo. Si quieres ser salvo, si ahora quieres de verdad tener una relación verdadera con el único Dios vivo, quiero que sepas que solo es posible a través de Jesucristo. Y quiero hacer una oración con vosotros, para todos los que queréis ser salvos y recibir la gracia y la justicia de Dios en vuestra vida. Si tú lo deseas, te invito a que tú ores conmigo y di: Señor Jesucristo, te necesito. Te necesito, Señor. Que tú me perdones. Que tú me salves, Señor. Y te pido, Jesucristo, ayúdame. Ayúdame en mi familia, en mi casa,
en mi vida, Señor. Y yo te recibo, Jesucristo, porque tú eres el único que me puede salvar. Yo te recibo, Señor, como mi Salvador, mi Señor, mi Pastor y también como mi justicia, Señor. Y te doy la gracia, Jesucristo. A partir de ahora, yo pertenezco a ti, Señor.